Los montacargas se utilizan en una variedad de entornos diferentes. Se pueden usar para mover, levantar y bajar objetos grandes, paletas, cajas u otros contenedores. Sin embargo, al igual que con cualquier equipo o herramienta, existen muchos peligros posibles asociados con su uso. Exceder la capacidad del montacargas presenta serios peligros como vuelcos, caídas de cargas, pérdidas del control de la dirección, colisión y ser golpeado por una carga que cae. La capacidad del montacarga es la guía del fabricante sobre cuánto peso puede levantar de forma segura. La capacidad indicada de un montacargas solo se aplica al centro de carga indicado en la placa de datos. Si la carga no está centrada en la posición especificada, la capacidad del montacargas se reducirá. Las cargas vienen en todas las formas y tamaños, no solo en cajas simétricas. Un ejemplo son las tuberías estándar o madera sin apilar que no está junta unida. El tamaño de la carga, la posición y la distribución del peso afectan de manera crítica la capacidad del montacargas y la estabilidad del camión. Este programa de capacitación analizará las siguientes áreas relacionadas con el manejo de cargas. Definiciones: placa de datos, peso, tamaño y posición, capacidad de carga segura, momento de carga máxima, equilibrio, estabilidad y operaciones recomendadas. El centro de gravedad es el punto de un objeto en el que se concentra todo el peso del objeto. Para cargas simétricas, el centro de gravedad está en el medio de la carga. Pulcro es el eje de rotación del montacargas cuando se vuelca. La estabilidad lateral es la resistencia de un montacargas a una volcadura hacia los lados. La línea de acción es una línea vertical imaginaria a través del centro de gravedad de un objeto. El centro de carga es la distancia horizontal desde el borde de la carga hasta la línea de acción a través del centro de gravedad de la carga. La estabilidad longitudinal es la resistencia del montacargas a volcarse hacia adelante o hacia atrás. El momento es el producto del peso del objeto por la distancia desde un punto fijo. Generalmente el fulcro. Con los montacargas, la distancia se mide desde el punto en el que el montacargas se volcará hasta la línea de acción del objeto. La distancia siempre se mide perpendicular a la línea de acción. El momento de carga es igual al peso multiplicado por la distancia. La pista es la distancia entre las ruedas del mismo eje del camión. La distancia entre ejes es la distancia entre la línea central de las ruedas delanteras y traseras del vehículo. Cada montacargas debe tener una placa de datos que proporciona información importante para el operador o cualquier persona que cargue el montacargas. Los operadores deben saber dónde encontrar la placa de datos y ser capaces de leer y comprender la información que contiene, incluida la siguiente: modelo de camión y número de serie, tipo de combustible utilizado, peso del montacargas, capacidad. El operador siempre debe verificar la placa de datos para conocer la capacidad máxima y la altura máxima antes de operar el montacargas. Recuerde que la capacidad nunca debe excederse. El peso de la carga, la distribución del peso, el tamaño, la forma y la posición son factores clave que afectan la capacidad y la estabilidad de cada montacargas. Los montacargas están diseñados para transportar una carga de capacidad en un centro de carga estándar, comúnmente 24 pulgadas. La capacidad del montacargas se determina como si la carga fuera un cubo cuyo peso se distribuye uniformemente y que descansa sobre una paleta estándar de dimensiones de 48 pulgadas por 48 pulgadas. Con tal carga, la distancia horizontal desde el centro de la carga hasta la parte vertical de las horquillas sería de 24 pulgadas. La mayoría de las cargas no son cubos de forma perfecta que tengan su centro de gravedad exactamente en el medio del cubo. Es muy probable que la capacidad se reduzca con cargas de forma irregular, distribución de peso desequilibrada o si la carga no está centrada en las horquillas. La adición de accesorios al montacargas generalmente reduce la capacidad del montacargas.
Los accesorios como las pinzas para bidones reducen significativamente la capacidad del montacargas. Cuando se trata de cargas de gran tamaño, se debe estimar la capacidad de carga segura. Si se excede el centro de carga, se debe compensar reduciendo el peso de la carga. Los operadores deben seguir las instrucciones del fabricante con respecto a la capacidad de carga. Si las instrucciones del fabricante no están disponibles, utilice cálculos de campo para estimar la capacidad de elevación reducida. Este método no proporcionará cifras exactas de reducción de carga y solo debe usarse como guía. Para estimar la capacidad de elevación reducida, divide el centro de carga del montacargas por el centro real de la carga y luego multiplica el resultado por la capacidad de carga del montacargas. Esto le proporcionará una estimación razonable de la capacidad de carga segura. Por ejemplo, suponga que un montacargas tiene una capacidad de 5.000 libras con un centro de carga de 24 pulgadas. La carga tiene un centro de 36 pulgadas desde la cara frontal de las horquillas. Dado que el centro de carga excede la distancia estándar de 24 pulgadas en la que se basa la capacidad de 5.000 libras, la capacidad de carga segura real es menos de 5.000 libras. Divida 24 pulgadas por 36 pulgadas por 5.000 libras para obtener la nueva capacidad de carga aproximada, que es de 3.333 libras. El momento de carga, como se indicó anteriormente, es el producto del peso del objeto por la distancia desde un punto fijo, generalmente el fulcro. La forma en que se distribuye el peso cambia la cantidad de peso que el montacargas puede transportar con seguridad. Esto se puede ver en el siguiente experimento. Se levanta un objeto que pesa aproximadamente entre 5 y 10 libras. Eso es lo mismo que un montacargas levante un objeto. El objeto se extiende directamente hacia afuera del cuerpo. De esta manera, el centro del peso del objeto se mueve más lejos del cuerpo, haciendo que el objeto se sienta más pesado y provocando una caída hacia adelante. El mismo principio, aumentando la distancia del centro de carga, puede hacer que el montacargas se vuelque. Cuando aumenta la distancia del centro de carga, en realidad se aumenta algo llamado momento de carga. Si un objeto es estable, depende de que el momento del objeto en un extremo de un sistema sea mayor, igual o menor que el momento del objeto en el otro extremo del sistema. Este principio se puede ver en la forma en que funciona un balancín. Si el producto de la carga y la distancia desde el fulcro, o sea, el momento, es igual al momento en el otro extremo del dispositivo, el dispositivo está equilibrado y no se moverá. Sin embargo, si hay un momento mayor en un extremo del dispositivo, el dispositivo intentará al final moverse hacia abajo con un momento mayor. Dado que la fuerza de vuelco depende tanto del peso de la carga como de la distancia de la carga desde el punto de pivote, la capacidad de un montacargas siempre se indica en términos de ambos, el peso de la carga y la distancia del centro de la carga. Por ejemplo, si un montacargas tiene una capacidad de 3.000 libras con un centro de carga de 24 pulgadas, el momento de carga máximo permitido es 72.000 libras pulgadas, que es 3.000 veces 24 pulgadas. Si la distancia del centro de carga de una carga es mayor que las 24 pulgadas, la única forma de evitar que el momento de carga exceda las 72.000 pulgadas libras es reducir la carga. La forma más fácil de determinar la carga máxima cuando la distancia del centro de carga es mayor que la distancia indicada en la placa de identificación es dividir el momento de carga máximo por la distancia real del centro de carga. Si una carga mide 60 pulgadas de largo con un centro de carga de 30 pulgadas, entonces el máximo que puede pesar la carga es de 2.400 libras. Determinamos eso dividiendo el momento de carga de 72.000 libras pulgada por el centro de carga de 30 pulgadas, lo que equivale a 2.400 libras. Se puede calcular un momento de carga máximo permitido para determinar si una carga inusual se puede manejar de manera segura, como una de más de 48 pulgadas con una distancia del centro de carga superior a 24 pulgadas, o una que tiene un centro de gravedad descentrado. Minimizar la distancia del centro de carga medida desde la parte trasera de las horquillas hasta el centro de la carga permite que el montacargas cargue más peso.
un montacargas con una capacidad de 4.500 libras en un centro de carga de 24 pulgadas se volcará si una carga de 60 pulgadas se coloca a lo largo. Colocar la carga de esta manera aumenta la distancia del centro de carga a 30 pulgadas y aumenta el momento de carga en 27.000 libras pulgada. El montacargas transporta de manera segura una carga de 4.500 libras a una distancia del centro de carga de 24 pulgadas, pero se vuelca cuando el centro de carga aumenta a 30 pulgadas. Aquí está el cálculo. 24 pulgadas por 4.500 libras es igual a 108.000 pulgadas libras. 30 pulgadas por 4.500 libras es igual a 135.000 pulgadas libras. El momento de carga aumenta en 27.000 libras pulgada. Si la distancia al centro de la carga es de 30 pulgadas, la única forma de mantener el momento de carga máximo permitido dentro de las 108.000 pulgadas libras es limitar el peso de la carga a 3.600 libras. O 108.000 pulgadas libras divididas por 30 pulgadas es igual a 3.600 libras. Es importante comprender por qué los montacargas pueden volcarse y las cargas se vuelven inestables y se caen. Los factores que afectan el equilibrio de un montacargas son el centro de gravedad y el centro de gravedad cambiante. Veamos primero el centro de gravedad. El peso debe distribuirse uniformemente cuando se transportan cargas irregulares. Mantenga el centro de gravedad de la carga lo más cerca posible del centro que va horizontalmente a través de las horquillas. Y mantenga el centro de gravedad de la carga lo más cerca posible de las ruedas delanteras. Ahora veamos el cambio de centro de gravedad. Todos los objetos tienen un centro de gravedad específico, que es el punto de un objeto en el que se concentra todo el peso del objeto y todas las partes se equilibran entre sí. Dado que la capacidad del montacargas se basa en la suposición de que un cubo tiene el centro de gravedad en el medio, la forma y la posición de la carga real son factores clave para determinar si una carga se puede transportar de manera segura. Cuando se coloca una carga en un montacargas, el concepto clave es el centro de gravedad combinado del montacargas y la carga. Cuando la carga se coloca en el montacargas, el centro de gravedad combinado del montacargas y la carga se moverá hacia adelante, pero el montacargas no se volcará mientras el peso de la carga esté centrado y no exceda la capacidad indicada en la placa de datos. Pero si la carga es demasiado pesada o si se coloca al final de las horquillas, de modo que la distancia entre el centro de la carga aumenta, el momento de carga excesivo hará que el montacargas se vuelque hacia adelante. Recuerde, cuando el montacargas se acopla a una carga, el centro de gravedad combinado de la carga y el sistema del camión se desplaza hacia adelante desde el centro de gravedad del montacargas descargado. No opera un montacargas si las ruedas traseras comienzan a levantarse del suelo. Esto indica que el montacargas está sobrecargado y el centro de gravedad se ha desplazado demasiado hacia adelante. Recuerde que mientras opera, manipule solo cargas estables o dispuestas de manera segura. Mantenga siempre el centro de la carga lo más cerca posible del suelo. Incline con seguridad el mástil hacia atrás y coloque la parte más pesada de la carga contra el carro. Y mientras viaja, hágalo con el mástil inclinado hacia atrás para estabilizar la carga. Casi todos los montacargas industriales motorizados con contrapeso utilizan un sistema de suspensión de 3 puntos, lo que significa que el montacargas se apoya en 3 puntos. Esto es cierto incluso si el montacargas tiene 4 ruedas. El eje de dirección del camión está unido al camión mediante un pasador de pivote en el centro del eje. Cuando este punto está conectado a las ruedas delanteras con líneas imaginarias, este soporte de 3 puntos forma un triángulo llamado triángulo de estabilidad. Triángulo ABC, donde el punto A es el punto de pivote en el eje trasero y los puntos B y C son las ruedas delanteras. El centro de gravedad del montacargas cambia por la carga y el impulso. El montacargas se volcará si alguno de estos factores fuerza al centro de gravedad fuera del triángulo de estabilidad. Cuando el montacargas no está cargado, la ubicación del centro de gravedad del montacargas es el único factor a considerar para determinar su estabilidad.
los montacargas pueden volcarse sin carga. El centro de gravedad de un camión descargado está entre el eje de las ruedas direccionales en A y las ruedas motrices en BC, y está marcado con una flecha como centro de gravedad del vehículo. Cuando los montacargas se mueven sin carga, el centro de gravedad está cerca de la parte trasera del vehículo y muy cerca del lado del triángulo de estabilidad. En este punto, cualquier giro rápido o incluso una superficie de conducción inestable podría hacer que el montacargas se vuelque. El centro de gravedad combinado del montacargas y su carga máxima se desplaza hacia adelante, hacia la carga, de modo que ahora se ubica en la línea que representa el eje delantero y en el borde mismo del triángulo de estabilidad. Si bien el montacargas cargado sigue siendo teóricamente estable, en la práctica el centro de gravedad combinado nunca debería alcanzar esta línea porque las paradas, arranques y giros repentinos podrían desplazar el centro de gravedad más lejos y desestabilizar al montacargas. Puede ocurrir un cambio de centro de gravedad mientras se carga el montacargas. El montacargas es más estable cuando está correctamente cargado que cuando está descargado. Sin embargo, una carga inadecuada, como cargar el montacargas más allá de su capacidad, o cargar una carga de gran tamaño o ancho sin ajustar el peso, hará que el montacargas se vuelque, ya sea lateralmente, de costado o longitudinalmente hacia adelante. La dirección del vuelco dependerá de dónde se desplace el centro de gravedad combinado fuera del triángulo de estabilidad. Otro aspecto del triángulo de estabilidad es la estabilidad vertical conocida como línea de acción. Esta es una línea vertical que atraviesa el centro de gravedad del montacargas. Si la línea de acción se desplaza fuera del triángulo de estabilidad, el montacargas se volcará. La ubicación de la carga en las horquillas, la altura a la que se eleva la carga, el ángulo del piso debajo del montacargas y el impulso son factores para mantener la línea de acción dentro del triángulo de estabilidad. No exceda la capacidad indicada que se muestra en la placa de datos del montacargas y conozca los límites mecánicos del montacargas. Si la carga tiene un tamaño excesivo, una forma irregular o una carga incorrecta, la distancia real del centro de carga podría exceder la distancia del centro de carga indicada, lo que provocaría que se exceda la capacidad del montacargas. Cargue siempre lo más cerca posible de las ruedas delanteras para minimizar la distancia del centro de carga. Cargue la parte más pesada de la carga hacia el mástil. Coloque la carga de tal manera que acorte la distancia del centro de carga. Mantenga siempre el control del vehículo. Tenga mucho cuidado y conduzca más lento de lo normal cuando maneje cargas extra pesadas que puedan acercarse a la capacidad máxima del montacargas. La carga debe transportarse en la posición más baja posible. Acelere lenta y uniformemente. Y siempre tenga cuidado al inclinar las horquillas hacia adelante. Si su montacargas comienza a volcarse, no salte. Al saltar, podría aplastarse debajo del montacargas o la carga. Prepárese, agarrándose al volante y tire con fuerza hacia él. Por último, mantenga todas las partes de su cuerpo dentro del área del operador. Conocer el montacargas, su capacidad y dónde encontrar la información es vital para una operación segura. Si no está seguro acerca de una carga y su estabilidad, no la levante. Nunca transfiera una carga si no está seguro de su peso. Y finalmente, nunca exceda la capacidad del montacargas.